Hola a todos y hoy vamos a hablar de Chico Xavier, el gran medium y profeta brasileño, una figura muy importante en Brasil, pero en el resto del mundo también, para los que siguen el tema de la espiritualidad, del espiritismo y sobre todo de la mediumnidad, y que fue un profeta, un medium, un espiritista kardecista que todavía es muy reconocido y bueno, que ha sido emblemático por sus capacidades y por el hecho de haber psicografado tantos libros, tantas escrituras y ser también el autor de esos libros, bueno, él por mediación de sus guías, de los libros que han dado paso a películas como la de Nuestro Hogar, No Son Lar, donde vemos mucho acerca de la vida después de la muerte, tenemos mucho más conocimiento de esos temas, ¿no? Así que una figura muy importante para nosotros. Pero bueno, vamos más allá. Él nació en Brasil en 1910 y venía de una familia proletaria, muy pobre, que no tenía educación. Y era hijo de 9 hermanos. Y digamos que desde chiquito ya demostró tener esa facultad de comunicarse con los espíritus. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque en ocasiones daba informaciones científicas o médicas que no podía ser que un niño de tan temprana edad tuviese ese conocimiento y menos de ese nivel cultural. Así que le preguntaron cómo es que él sabía tantas cosas y él decía que oía voces y que le hablaban y le explicaban cosas. Y bueno, esto en una familia de raíz católica generó como un rechazo y digamos que se pensaron que estaba poseído por fuerzas demoníacas y lo vieron como algo muy negativo. De hecho, lo frustró mucho en su primera infancia y aparte tuvo un duelo que le afectó muchísimo en su vida porque su mamá, que era muy querida, murió cuando tenía 5 años y él, como el padre no podía atender a todos sus hijos, él fue dado como a los cuidados de una señora, una amiga de la madre, que esa señora era realmente muy cruel con él y lo torturaba físicamente y psicológicamente, diciendo que era hijo del demonio, que estaba poseído, y el niño creció con mucho dolor, ¿no? Digamos que encontró fuerza justamente por el tema espiritual porque un día rezando en el patio de su casa, cerca de un árbol, se presentó el espíritu de su mamá fallecida y empezó a cuidarlo en sus momentos más angustiosos, ¿no? Diciéndole que él tuviera paciencia, que creyera en Dios, en Jesús, que todo iba a ir bien. Y él encontró, bueno, ese amor de su madre como espíritu que la cuidaba, ¿no? Y con eso pudo superar los peores momentos. Pero cuando creció un poco más lo enviaron a la escuela y como nunca dejó de escuchar voces y de oír los mensajes espirituales, él empezó ya a psicografar, a escribir por mediación de la información de los espíritus. Eso le generó más problemas porque escribía cosas que le decían que era plagio y tal, porque venían de espíritus, ¿no? Y como él decía, no, pero a mí me ha llegado esta información, nadie le creía, le decían que estaba poseído. Bueno, fue una vida muy difícil su infancia. Una vez ya un poco mayor, ya trabajando, el espíritu de su mamá le aconsejó de buscar los libros de Allan Kardec. Y fue ahí que él se acercó al tema de el espiritismo kardecista. Se acercó a un centro espírita en Brasil y empezó a leer los libros de Kardec y entendió mucho más que lo que a él le pasaba en realidad era algo que pasaba a muchas personas y que venía de lo lejos y que era algo valioso, ¿no? Encontró mucha fuerza en el tema del espiritismo y digamos que eso le dio también la fuerza y la fe de su misión en la vida de ayudar a los demás. Y de hecho fue que empezó a psicografar, que era su capacidad, o sea, la capacidad de escribir lo que los espíritus le decían, y psicografó más de 400 libros, de los cuales todos fueron dados en free copyright. Él no ganó ningún, ¿cómo decir? No tuvo ningún ingreso económico de estos libros. Él lo hacía realmente porque era una misión para él, porque creía realmente en el mensaje divino. Y tenía dos guías espirituales, ¿no? Sus guías espirituales fueron Immanuel y André Luis, aunque es un seudónimo de otro nombre que no pudo usar porque realmente la familia se hacía como reclamaba
los derechos de autor, ¿no? Así que tuvo que usar un seudónimo para escribir los libros. Y Manuel fue un senador romano en la época de los romanos que después reencarnó en otras figuras importantes en la historia, un espíritu muy elevado. Y André Luis fue un médico de 1800 que en su muerte después entró en contacto con Chico Xavier. De hecho, es el protagonista de la película de Nuestro Hogar. Bueno, vamos un poco más allá. Cosas sorprendentes de Chico Xavier. Capacidad de prever futuro, dijo muchas profecías que pudieron ser verificadas y otras que abarcan temas actuales. Pueden ir a buscarlas, son muy interesantes. También la capacidad de contactar con muchas figuras espirituales y de cambiar el destino de las cosas, porque él recibía mensajes de muchos espíritus y de hecho fue un caso muy fuerte, increíble en Brasil, donde una sentencia se vio cambiada por un mensaje de un espíritu, porque un chico que estaba acusado de ser asesinado por su mejor amigo, en forma espíritu le dejó un mensaje a Chico Xavier que fue un accidente, que no acusaran a su amigo, y por detalles que dio, la sentencia fue aceptada por los padres del chico que se había presentado en forma de espíritu, y eso significó un cambio legal, ¿no? En la sentencia. Creo que fue la primera vez que pasó algo así, que un medium pudo dar un testigo importante en un caso parecido. Y también, bueno, cosas increíbles acerca de él hay muchos episodios, cuentos. Hay una vida de Chico Xavier por el cinema brasiliano. El que le interese le busque en internet, se encuentra. Y también una cosa increíble fue que cuando ya estaba muy viejo, Chico Xavier estaba en un momento en que se pensaba que podía morir y fue internado en un hospital. Y en este momento él estuvo 2 días en el hospital y después salió recuperado, que el doctor dijo es milagroso que él se haya recuperado de esta manera porque realmente estaba en fin de vida por su condición física. Y él dijo que habían llegado sus guías, que siempre lo acompañaron, a decirle que todavía no era el momento, que se esperara un poco más. Y bueno, y lo que pasa es que como había unas cámaras de seguridad que enfrente de este hospital, las cámaras grabaron unas luces que entraron adentro de una habitación del hospital, y cuando se fue a investigar cuál era la habitación, se vio que era justamente la donde había estado Chico Xavier, ¿no? Así que esta grabación, bueno, los periódicos y todo el mundo empezó a mirarla y se hizo muy famosa porque había como un testigo real de estas luces, de estos espíritus entrando en el cuarto del hospital de Chico Xavier, que era justamente lo que él había dicho que había pasado. Y estamos en una época donde no existía la computer gráfica todavía, o sea, no era fácil manobrear una grabación, y también digamos que varios expertos que miraron la grabación dijeron que era real, ¿no? Pero por mucho que gente diga es un efecto de luz, se ve claramente las luces que son dobles y después se unen en una luz sola. Es una grabación impresionante. Bueno, de hecho, corté un pedacito y lo puse aquí para que lo puedan ver. Y nada, espero que le encantó este video sobre la vida de Chico Xavier, como a mí me fascina mucho la vida de los medium, que es lo que estudio y de donde se aprende muchísimo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por seguirme, un besito.